Excelente, perfecto. Entonces comencemos a ver este tema que también se puede denominar EPOC por sus siglas y vamos a revisar algunos puntos importantes, tanto las guías que tenemos mexicanas de 2021 como algunas actualizaciones del año pasado que también se pueden llevar para su práctica diaria y es algo que vamos a ver todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a hablar un poquito de esta enfermedad, esta es un padecimiento que justamente se caracteriza por esos síntomas respiratorios persistentes y obstructivos. Y esto va a incluir algunas situaciones como clásicas, el enfisema, es decir, la destrucción de los alvéolos, y que se acompaña de bronquitis crónica, es decir, esas zonas donde hay obstrucción. Y por lo tanto, se va a definir como una obstrucción al flujo aéreo que debemos determinar por una espirometría y generalmente eso se puede desencadenar por ciertas exposiciones ambientales. A nivel de estados, como Estados Unidos, afecta a más de 10 millones de personas y es la tercera causa principal de muerte. Ahorita vamos a revisar qué tenemos en el país y pues bueno, bastantes millones de personas en el mundo lo padecen y pues nuestro medio no es la excepción. Y bueno, si podemos definir esta enfermedad y de acuerdo a las guías más actuales, esta condición es un trastorno pulmonar heterogéneo y se caracteriza por Oye, estos... Cerrar Castillo. Listo. Igual cuiden sus micrófonos, porfa, para que podamos todos escuchar. Y bueno, como les decía, los tres componentes principales clínicamente de esta enfermedad es la disnea, la tos y la producción de esputo. Esos son los tres signos cardinales del EPOC. Entonces, en cualquier paciente que presente estos tres o uno de los tres, es importante valorar los factores de riesgo para poder hacer un tamizaje adecuado. Además de eso, estos síntomas respiratorios por las anomalías en la vía aérea van a provocar obstrucción persistente, progresiva, que es lo importante. Entonces, así es como se define de acuerdo a las guías más actuales, que en este caso es el GOLD del año pasado. En cuanto a la epidemiología, es muy interesante porque hay un estudio que se llama Platino, que fue a principios de este siglo, o sea, de los años 2000, en donde se juntaron los datos de 5 ciudades de América Latina. Este es el estudio Platino, específicamente en Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Chile. Y lo que realizaron fue ver la incidencia de la enfermedad obstructiva pulmonar en estas regiones de Latinoamérica. Entonces juntaron a cierta cantidad de pacientes, en México se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y les hicieron espirometrías sin conocer si tenían el diagnóstico de POC o no antes de hacer la espirometría. Entonces calcularon que había alteraciones en el flujo aéreo hasta en un 19% en la población mayor de 40 años que ellos estudiaron. Ellos concluyeron que en los países que están en desarrollo también se ven reflejadas estas alteraciones pulmonares y por lo tanto se deben tomar en cuenta. Entonces fue como el primer estudio en nuestro país que empezó a medir la incidencia del EPOC. Y bueno, ya Alta pasó funcionaria esta tarea de código. de las guías mexicanas. Tenemos una guía mexicana del EPOC que se publicó en 2019-2020 y aquí nos dicen y reflejan ciertos estudios internacionales sobre la carga mundial de enfermedades, es decir, qué tantas alteraciones económicas o en años de salud perdidos pueden reflejar en un país ese tipo de enfermedades. Y colocaron al EPOC como la cuarta causa de muerte en general, esto a nivel mundial. Y bueno, en 2017 fue responsable hasta casi el 6% de todas las fatalidades y en México en 2017 se estimó una prevalencia del 4% en las muertes, o sea, 29,000 personas que murieron por esta causa. Y por lo tanto, esta causa ha fluctuado entre la cuarta y la séptima causa de muerte, de acuerdo a todas las cifras que se tienen. Por lo tanto, es una enfermedad que debemos conocer y pues que les van a preguntar. En México pasa algo muy curioso, ya que como no tenemos bien definido la diferencia entre POC, enfisema, bronquitis crónica, asma, exacerbaciones, la manera de clasificarlas pues es bastante variada. Entonces por eso la incidencia tiende a cambiar un poco y esto por cómo se clasifican las enfermedades a la hora de todos los registros. Y pues justamente la exactitud no va a ser la mejor, secundaria a cómo lo vamos a definir. Sin embargo, la mortalidad en nuestro país es un poco o discretamente menor al promedio y va a predominar en estados como Aguascalientes, es donde más se registra la mortalidad por esta enfermedad.
Aquí les dejo algunas gráficas en donde podemos ver cómo en Aguascalientes existe el mayor porcentaje de mortalidad por EPOC, mientras que en Baja California Sur hay una diferencia bastante marcada, con un promedio nacional del 4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto social de cada una de las regiones del país y cómo esto cambia en relación a lo que tienen registrado y la población que va a valorar todo eso. Entonces, es solamente para que recordemos que esta es una enfermedad importante y que incluso tanto en hombres como mujeres actualmente es una causa de mortalidad que debemos tomar en cuenta y de ahí hacer un diagnóstico correcto. Entonces aquí les dejo otra gráfica en donde también incluyen el porcentaje de muertes y cómo ha ido de manera creciente a lo largo de estos años e incluso por estado. Y bueno, justamente como es un subdiagnóstico e incluso podemos hacer un error por los tantos términos que se utilizan, pues es un desafío. En el estudio que les mencioné, hasta el 86% de las personas con EPOC no habían sido diagnosticadas, de ahí la importancia. Y hay individuos que antes se les había diagnosticado bronquitis, enfisema, pero no tenían una espirometría, es decir, por alguna otra situación les habían comentado ese diagnóstico y no tenían el tratamiento adecuado. Por lo tanto, la mortalidad puede ser secundaria a esta enfermedad gracias al aire contaminado hasta un 67% y de este 37% es secundario al tabaquismo. Ahorita vamos a ver las consecuencias que tiene y los porcentajes. Sin embargo, no debemos tomar en cuenta que es el único factor de riesgo. También existe la biomasa en nuestro país por el contexto social especialmente y la contaminación atmosférica, que pues quienes viven pues, en la megalópolis aquí en la Ciudad de México, Puebla, se darán cuenta de todas las contingencias ambientales y eso también puede aumentar la incidencia de esta enfermedad. Y bueno, en cuanto a los gastos, hay estudios tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde se han investigado pues cuánto se gasta en estos pacientes y pues puede representar hasta el 15% del gasto en salud por las complicaciones que pueden tener. Y en 2014 se estimaron 1.116 a $2.240 por año solamente en nuestro país. Incluso si se toman las estrategias de salud pública necesarias, pues en la parte de la inversión en salud podemos mejorar alguna de estas situaciones. Entrando un poco en la parte de los factores de riesgo, el tabaquismo se ha estudiado desde el siglo pasado como un factor de riesgo para la mortalidad por bronquitis y enfisema. Si se dan cuenta, pues es algo relativamente reciente. Y los estudios que se hicieron para demostrar que el tabaquismo afectaba en esto era a partir de la medición del FEP1 en un estudio que se tuvo con una cantidad de pacientes. Entonces, hasta ese estudio se dieron cuenta, en una imagen que les muestro a continuación, que entre más cajetillas se fumaban al año, más baja era el porcentaje de FEP1 esperado. Entonces, ahí se dieron cuenta que verdaderamente el tabaquismo era un factor de riesgo para reducir esta situación de capacidad pulmonar y por lo tanto tener otro tipo de consecuencias en la salud. Si bien no es una relación causal, la aparición de esta enfermedad es de manera absoluta, ¿no? Entonces, siempre tiene una relación bastante importante. Y el número de cajetillas al año constituye el factor predictivo más significativo de la FEP1, o sea que justamente entre más cajetillas, más va a disminuir la FEP1. Sin embargo, puede variar hasta el 15% de los pacientes y eso refleja que no es el único factor de riesgo, sin embargo, pues es el más importante. Por lo tanto, en relación a las terapias no farmacológicas para el tratamiento, la más importante y que la que reduce la mortalidad es el tabaquismo, y eso también es una pregunta que les pueden poner entre oxígeno, inhaladores, ejercicio, dejar de fumar. La que disminuye la mortalidad es el tabaquismo y ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Otro factor de riesgo es las infecciones. Si bien en adultos puede ser como controversial por el uso y compromiso de otras enfermedades, a largo plazo pueden alterar la función pulmonar y por lo tanto predisponer a cierto tipo de pacientes, especialmente los inmunocomprometidos. Y hay estudios en niños en donde entre más infecciones respiratorias bajas existan, mayor es la probabilidad de que sufran EPOC cuando grandes. Sin embargo, eso es bastante discutido, no hay como alguna recomendación pues 100% adaptada en ese momento. Sin embargo, lo que sí se incluye que las infecciones respiratorias son una causa importante y a considerar en las exacerbaciones de EPOC. Entonces es un factor de riesgo importante, si no es que el principal factor de riesgo para que se exacerbe esta enfermedad. En cuanto a la ocupación, hay situaciones en donde los síntomas respiratorios se explican por la exposición laboral, específicamente al polvo y al humo. Y también
pues situaciones de minería del carbón, el polvo textil, especialmente el algodón, también de manera crónica van a obstruir ese flujo de aire. Por lo tanto, sí son factores de riesgo independiente para EPOC, aparte del tabaquismo. Y por eso es importante hacer un buen interrogatorio y una buena historia clínica para saber qué factores de riesgo tiene. Si bien no es el más frecuente, la magnitud no es tan importante, sí debemos tomarlo en cuenta. Otros factores de riesgo, uno de ellos es la contaminación atmosférica, que es la que platicábamos hace un rato, en donde puede haber más síntomas respiratorios justamente en pacientes que viven en áreas urbanas que en aquellos que viven en áreas rurales, y justamente relacionado a la contaminación de los entornos urbanos. Si bien no hay como una relación directa, la exposición prolongada puede incluir a la combustión de biomasa, que justamente en nuestro medio, cocinar con humo de leña, con algún otro tipo de combustibles, pues sí expone directamente a la población. Entonces, pues hay que investigar también con qué cocinan los pacientes. Y también el tabaquismo pasivo resulta en una reducción significativa en los niños de alteraciones pulmonares o de la función pulmonar postnatal. Entonces, pues es importante saber quién más en el entorno puede tener tabaquismo. Y bueno, también hay consideraciones genéticas. La más importante y la que está demostrada es algo llamado deficiencia de alfa-1 antitripsina. Digamos, esta enzima lo que hace es evitar el daño pulmonar a nivel de los radicales libres de oxígeno. Entonces, como se van a juntar dos causas, ahorita que vemos la fisiopatología del EPOC, las elastasas van a estar aumentadas y eso va a hacer que poco a poco se vaya destruyendo el tejido pulmonar, como de una manera muy general. Y hay enzimas que pueden evitarlo, que justamente la alfa-1 antitripsina es una de ellas. Entonces, cuando hay deficiencia, es el único factor genético comprobado para EPOC. Hay varias variantes, específicamente de los alelos que les muestro acá. El que tiene la reducción más variable de la síntesis de esta enzima es cuando se juntan dos alelos Z o un alelo Z y un nulo. Entonces, es la forma más grave de deficiencia de alfa-1 antitripsina, que también puede ser de las preguntas manchadas que hace, ¿no? Sin embargo, pues es poco frecuente, solamente el 1% de los pacientes con EPOC tiene estas alteraciones que expliquen la enfermedad obstructiva y sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta como un antecedente importante. Y también hay algunas alteraciones genéticas que son las que les muestro en esta tabla, que también han estado relacionadas, todas las mutaciones en esos genes. Sin embargo, la que está ya comprobada, pues es el déficit de alfa-1 antitripsina como tal. En cuanto a la fisiopatología, como hay una exposición crónica a los cigarros, que es como el modelo más estudiado, esto se junta con la susceptibilidad genética. Entonces, lo que ocasiona es reclutamiento de las células inflamatorias y por lo tanto, estas células inflamatorias van a liberar más proteinasas, dañando la matriz y todas las vías respiratorias junto con los vasos y las superficies. Esto va a ocasionar muerte celular, daño por oxidante, o sea, por las especies reactivas de oxígeno, y por lo tanto la pérdida de las vías respiratorias. Y esta alteración, como todas las enzimas pues, no pueden repararse, contribuye a que exista espacio aéreo y enfisema, o sea que se pueda quedar el aire atrapado. Entonces aquí les dejo esta imagen en donde podemos ver como factores externos, que específicamente el más importante es el humo del cigarro, asociado a pacientes que ya tengan susceptibilidad genética, va a aumentar el proceso inflamatorio, específicamente con macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Los macrófagos lo que van a ocasionar junto con los neutrófilos a final de cuentas es destrucción de la matriz e inflamación crónica. Y las células epiteliales secundarias a esto van a tener apoptosis y muerte celular. Y hay algo que le pasa a los linfocitos que si bien podrían controlar esta reacción inflamatoria, todos estos daños que tenemos previamente van a ocasionar una reparación ineficaz. Y otra imagen que les muestro a continuación en donde incluso pues estas células van a tener alteradas las vías de la fagocitosis. Entonces, en un macrófago sano, todo el aclaramiento de estas situaciones de las bacterias o de toda esta respuesta inflamatoria, al final de cuentas, pues se van a resolver por la actividad de los macrófagos. Sin embargo, en personas que tienen EPOC, por los factores inflamatorios crónicos que producen esto, van a existir ciertos déficits en la fagocitosis y por lo tanto, tanto las bacterias como las células, bueno, las células que hacen que la inflamación aumente, pues van a persistir en el tejido y por eso se trata de una enfermedad inflamatoria que pues va a tener un carácter crónico.
Y con esta imagen podemos ver cómo del lado izquierdo tenemos una vía aérea sana en la inspiración y en la expiración. Y del lado derecho tenemos una enfermedad ya con obstrucción. Si se dan cuenta, la parte donde transita el aire se ve afectada, hay mayor producción de moco, vamos a encontrar la mucosa inflamada con fibrosis peribronquial y todos los alvéolos alterados. Y justamente en la expiración va a haber alteraciones para la expiración. Esto es algo importante que podemos encontrar cuando exploramos clínicamente al paciente, lo que va a ocasionar disnea, específicamente en el ejercicio, y esto va a alterar la calidad de vida y poco a poco puede producir otras complicaciones, específicamente las cardiovasculares. Y bueno, clínicamente tenemos dos fenotipos que en la actualidad pues están un poquito en desuso. Esto es más de los libros de propedéutica, en donde tenemos al resoplador rosado y al azul abotargado. Entonces estos dos fenotipos eran como un mismo espectro de la enfermedad que nos hablaba de qué tan complicado estaba el paciente. Generalmente estaba relacionado con enfermedades metabólicas como el abotargado azul, que eran pacientes con sobrepeso, con comorbilidades metabólicas, alteraciones cardiovasculares, con apnea obstructiva del sueño, y su predominio era con bronquitis crónica. Entonces eran pacientes inflamados, que con el tiempo aumentaba la disnea, aumentaba la obstrucción pulmonar y eso los dejaba en el resoplador rosado. Perdían masa muscular, aumentaban ciertas alteraciones cardíacas, había alteraciones para la difusión de dióxido de carbono, aumentaba la disnea y por lo tanto el estado de salud era peor y era cuando aumentaba la mortalidad en los pacientes. Ahorita les voy a mostrar cómo lo clasificamos en la actualidad. Sin embargo, ni la guía de práctica clínica mexicana habla de estos dos fenotipos, ni las guías internacionales actuales. Entonces, pues es un poquito más como de la propedéutica que utilizábamos antes y reconocer en general este cuadro clínico. A la exploración física podemos buscar signos de tabaquismo activo, como el olor a tabaco y las alteraciones en la coloración de las uñas. Y si la enfermedad es un poco más grave, podemos tener alteraciones en la fase expiratoria, que es donde se encuentra aumentada. No hay una fase expiratoria prolongada. Además, puede haber signos de hiperinflación, es decir, encontramos el famoso tórax en tonel. Y los pacientes con obstrucción más grave pueden incluso utilizar músculos accesorios e incluso cianosis, entonces pues podemos encontrar todas estas alteraciones en la vía aérea. Como les mencionaba, más que fenotipos, encontramos algo que se llaman etiotipos, y esto es algo de este año, en donde, denme un segundito, ya. Y bueno, lo que les menciono es la parte de los etiotipos que nos menciona el GOLD en el 2023, en donde podemos clasificarlo de acuerdo a el origen de esta enfermedad. Entonces, lo más frecuente que vamos a ver es el EPOC C y el P. El C relacionado al tabaquismo y el P relacionado a la contaminación y la exposición a biomasa. E incluso consideran ya el uso de los famosos vapes, de los cigarrillos electrónicos o de los cigarros con marihuana, ya que pues a final de cuentas estamos haciendo combustión y esto también puede aumentar estas situaciones. Otros que les mencionaba son los genéticos, específicamente por el déficit de alfa-1 antitripsina, los secundarios alteraciones pulmonares, que generalmente son desde la infancia, infecciones, especialmente en la infancia, o infecciones crónicas como tuberculosis o los pacientes que viven con VIH, o la combinación de POC con asma, específicamente en niños que después desarrollan estos síntomas de que ya no revierten, o los que son de causa desconocida. Entonces, pues estos son actualmente los etiotipos del EPOC. Y bueno, ahora vamos a considerar el diagnóstico. El, el poder hacer el diagnóstico de POC tiene que ir por partes. La primera y la más importante es reconocer la clínica y valorar los factores de riesgo. Entonces, para la clínica hay que considerar la disnea, la tos crónica y la expectoración, asociada a los factores de riesgo. Si nosotros sospechamos, la siguiente parte es realizar una espirometría, que es el estándar de oro o el estudio de elección para demostrar la obstrucción. Es decir, que una relación entre el FEP1 y el FBC estén menores a 0,7. Ahorita vamos a hacer énfasis en esos cortes. En cuanto a la disnea, es el síntoma más característico. Entonces, de los tres que mencionamos, el más frecuente y característico es la disnea. La tos puede estar presente hasta en un 30% y pueden variar de acuerdo a la hora del día, el día de la semana o qué tan grave sea la obstrucción en el momento. Y las personas que presenten estos síntomas, pues son las que debemos valorar.
También pueden estar presentes signos de obstrucción sin disnea, que no es lo más frecuente, pero se puede presentar. Y generalmente cuando el paciente llega a solicitar ayuda es cuando están bajo una exacerbación, es decir, que aumente la disnea, la tos o que aumente la expectoración. Entonces es cuando es el momento en que más acuden a valoración cuando se presenta una exacerbación. ¿Cómo vamos a valorar la disnea en el EPOC? La escala de la NIJA, esa se utiliza para datos de clase funcional relacionados a falla cardíaca. La que nosotros utilizamos para el EPOC, y que también utiliza la guía mexicana, es la escala MRC modificada. Entonces, esta nos da 4 grados, del 0 al 4, asociados a qué tan intensa es la disnea. El grado 0 solamente a que le falte el aire al realizar ejercicio intenso, entonces son personas con muy buena clase funcional. El grado 1 son aquellas que cuando tienen actividad intensa, pero no tan intensa como el ejercicio, tienen disnea. El grado 2 es cuando se comparan con personas de la misma edad y presentan disnea en las mismas actividades. El grado 3 presentan disnea a los 100 metros y 100 metros lo vamos a considerar como una cuadra. Y el grado 4 considera disnea en reposo o en la misma casa o al realizar actividades como vestirse o desvestirse. Entonces hay que hacer énfasis en qué situaciones se presenta la disnea en los pacientes para poder clasificar el grado de disnea. Y esto es importante porque después nos vaya a ayudar a clasificar en qué panel o categoría vamos a encontrar la enfermedad, qué tratamiento le toca y si está mejorando estos grados de disnea con el mismo. En cuanto a la tos crónica, si bien no es el síntoma más importante, es el primer síntoma. Inicialmente puede ser intermitente, pero incluso puede ser diario. Puede ser productivo o no por la expectoración y en algunos casos esa misma expectoración aumenta la limitación al flujo aéreo. A veces la tos es tan importante que puede producir síncope y dolor torácico. Son otras características de esta tos. Y además de eso, hay que hacer el diferencial entre una tos crónica y si ésta se encuentra de las causas intratorácicas o extratorácicas, ya que la tos crónica generalmente no es infecciosa. Eso también hay que tenerlo muy claro porque a veces queremos dejarle antimicrobianos a las toses agudas o subagudas, pero la crónica lo más general es que se trate de asma, de EPOC, algún tipo de neoplasia o infecciones crónicas como la tuberculosis. Entonces hay que considerar las causas pulmonares, pero también las extrapulmonares, específicamente la que tiene que ver con alergia o reflujo gastroesofágico, son de las más frecuentes. O descartar los fármacos como los inhibidores de la ECA. En cuanto a la expectoración, aquí nos hacen mucho énfasis en dejar el término de bronquitis crónica, ya que es un término arbitrario que no tiene como una función como tal, porque hay fenotipos de EPOC que se van a manifestar con muy poca expectoración y eso no excluye el diagnóstico, o hay fenotipos que van a tener este predominio y esto no excluye que tengan enfisema. Entonces, esta definición como clásica de la propedéutica de 3 o más meses en el año durante 2 años consecutivos es la definición clásica, pero pues no tiene mucha funcionalidad para clasificar al paciente porque incluso a veces se puede tragar esta expectoración y entonces es menos, y también puede ser por otras causas como las bronquiectasias. Entonces, solamente hay que tener en cuenta si el paciente expectora y si eso causa alteraciones en su estilo de vida o si hay cambios en el mismo para detectar exacerbaciones, ¿no? Cuando se vuelve más purulento y hay que buscar algo concomitante. Otros síntomas importantes son las sibilancias y el dolor torácico. Las sibilancias pueden estar presentes sin tener una exacerbación, eso es importante, y otro es el dolor torácico. Este es de carácter muscular y sigue al esfuerzo, especialmente de la tos. Entonces, cuando presentan dolor torácico, pues hay que realizar el diagnóstico diferencial, ya que pues si también tienen factores de riesgo cardiovasculares asociados, pues hay que valorarlos también. Y otro importante es la fatiga, ya que la mayoría de los pacientes que viven con EPOC se refieren cansados, con falta de energía y pues con falta de realizar las actividades de la vida diaria. Si bien pueden tener una oxigenación pues alterada, esto puede ser parte del mecanismo que ocasiona esta fatiga. Cuando el paciente ya pierde peso, masa muscular, ya son pacientes con EPOC más grave, ¿no? Entonces, por eso hay que realizar el diagnóstico temprano o el diferencial con otras enfermedades que dentro de sus características incluían síndrome consuntivo, como las neoplasias o la tuberculosis. Puede presentar edema y eso ya habla de falla cardíaca, de algo llamado cor pulmonal, y eso es ya cuando se juntan todos esos factores de riesgo o el EPOC es tan crónico y tan maltratado que desarrollan hipertensión pulmonar y a la larga falla cardíaca.
Y también algo que es interesante es que en estas ediciones del GOLD han considerado síntomas de depresión y ansiedad. Y eso es otra característica que también tienen las nuevas, bueno, guías recientes de la Asociación Americana de Diabetes, en donde la esfera psicológica del paciente ha jugado un factor importante en la enfermedad. Entonces, pues es un factor de riesgo para que se exacerben más el no tratar las comorbilidades psiquiátricas. Ahora, aquí les dejo un resumen de los indicadores clínicos para considerar EPOC: la disnea, las sibilancias, la tos, las infecciones o los antecedentes de factores de riesgo, que fueron los que ya platicamos. Entonces hay que valorar todo esto cada vez que sospechemos en esta enfermedad. Y también realizar el diagnóstico diferencial, específicamente con asma. Aquí vienen plantadas las características, con falla cardíaca, especialmente en aquellos que tengan factores de riesgo, bronquiectasias, tuberculosis o las bronquitis o bronquiolitis también entran como diagnósticos diferenciales. Bueno, ahora ya que pasamos la parte de la clínica y de los factores de riesgo, el siguiente punto es decidirnos a realizar una espirometría. La espirometría, pues, es la medida más reproducible y objetiva. O sea, con ese estudio vamos a saber si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea crónica. No es invasivo, es reproducible y fácilmente disponible. Y bueno, el criterio espirométrico para la obstrucción del flujo aéreo es el GOLT. Entonces, este parámetro nos va a clasificar el grado de obstrucción en 4 categorías. Y ahorita vamos a revisar cuáles son. Y este criterio es simple, independiente de los factores o valores de referencia, porque se relaciona con variables medidas en el mismo individuo. Entonces, es algo que podemos utilizar en el paciente. En ocasiones puede dar lugar a un sobrediagnóstico de POC, específicamente en ancianos, porque como ya no tienen la misma anatomía ni fisiología a nivel de la inspiración y la expiración, puede haber un sobrediagnóstico y pueden tener grados de obstrucción por otras situaciones que no sea EPOC. O puede haber subdiagnóstico en jóvenes por los valores que se tomen. En estos casos, hay que hacer un corte basado en el límite inferior de la normalidad. Entonces, aquí hay dos situaciones. Em, Denme un segundito, es la siguiente, ¿no? En la espirometría, lo que tenemos que valorar inicialmente es la relación entre el FEP1 y el FBC. Es el primer paso para una espirometría. Y esta, lo que debemos valorar es si se encuentra menor a 0,7. Este es el límite que ponen las guías GOLD y que también manejan en las guías de práctica clínica mexicana. Es el punto de corte, la relación entre el FEP1 y la capacidad vital forzada menor a 0,7. Sin embargo, hay otros estudios en donde utilizan el límite inferior de la normalidad. Es decir, se hacen cálculos con poblaciones del mismo género, de la misma edad, del mismo origen, y ahí se marca el límite inferior de la normalidad. En México sí tenemos un estudio que es el estudio Platino, entonces ustedes pueden como buscar ese límite que generalmente el gabinete de la espirometría se los marca, o si el paciente ya tiene menos de 0,7 en ese índice, podemos hacer el diagnóstico de obstrucción espirométrica, ¿vale? Y bueno, la guía de práctica nos dice que lo debemos buscar en toda persona mayor a 40 años que tenga los síntomas que les mencioné: disnea, tos y expectoración, más los antecedentes exposicionales que también ya hemos platicado. En ellos hacemos una espirometría y si tiene menor a 0,7, hay que, pues justamente, confirmar ese diagnóstico. Ahora, esto se tiene que hacer posterior a una broncodilatación. O sea, después de que se hace la primera como intento de espirometría, se le debe dar una dosis de algún broncodilatador y si persiste menor a esta parte de 0,7, también podemos confirmar la broncodilatación. Entonces, el estudio más importante pues es la espirometría y el parámetro que marca la guía pues es menor a 0,7 el primer índice. Otros estudios que también han surgido y que les pueden preguntar, puede ser la radiografía de tórax, en donde solamente vamos a encontrar datos de hiperinsuflación, es decir, que haya más aire, o sea, aplanamiento del diafragma, incremento del espacio que existe entre las costillas, hiperlucidez pulmonar. Son hallazgos como indirectos de que hay más aire en los pulmones, pero no nos va a dar el diagnóstico. Nos puede ayudar como hacer el diagnóstico diferencial. A lo mejor sí tiene disnea de alguna neumonía o de algún neumotórax, pero el diagnóstico de POC no lo va a realizar. Otro es la tomografía de tórax, y esta en la guía mexicana nos dice que la podemos realizar en aquellos pacientes que tengan anormalidades en la radiografía que les tomamos,
y para descartar algún diferencial, como alguna tromboembolia pulmonar o como pacientes en que sospechemos cáncer pulmonar. Sin embargo, no es de rutina, solamente en estas situaciones donde queremos hacer el diagnóstico diferencial con otras situaciones. Y bueno, tras haber realizado la espirometría y que se confirme el diagnóstico de obstrucción que no revierte con los broncodilatadores, debemos empezar a tratar esta enfermedad. Y para eso, los objetivos del tratamiento deben ser valorar la gravedad de la limitación al flujo aéreo, los síntomas, los antecedentes de exacerbaciones y otras comorbilidades. Con esos cuatro aspectos vamos a armar el tratamiento. Para valorar la gravedad de la obstrucción, lo que nosotros vamos a realizar es ver qué tan obstruido se encuentra el paciente. Entonces, para eso utilizamos los grados de Gold, que van del 1 al 4 y nos clasifican la obstrucción en leve, moderada, grave o muy grave. Y para esto, lo que vamos a valorar es el FEP1. Entonces, si el FEP1 se encuentra mayor al 80%, vamos a considerar una obstrucción leve. Del 50 al 80, una obstrucción moderada. Del 30 al 50, una obstrucción grave, o menor de 30, muy grave. Este parámetro se obtiene enseguida de la relación FEP1-FBC. O sea, lo primero que vamos a sacar es esto y después vamos a interpretar esto, que todo viene en la espirometría. Y entonces vamos a valorar en qué grado se encuentra el paciente. Después de eso vamos a valorar la gravedad de los síntomas. Entonces, el primer paso es gravedad de la obstrucción y el segundo es qué tantos síntomas tiene. Y como se sabe que además de la disnea, el EPOC puede afectar otras situaciones de calidad de vida, se han desarrollado ciertos cuestionarios y el que está aprobado tanto en las guías internacionales como en la mexicana es la prueba de evaluación de EPOC o CAT. Entonces, ese es el que viene en la guía y es el que nos dice en 8 preguntas qué tan importantes son los síntomas en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, este es el que se plasma aquí y se debe hacer una pregunta, o sea, se deben hacer todas las preguntas e ir puntuando cómo se siente el paciente. Entonces, es otro de los cuestionarios que vamos a hacer para poder clasificar la enfermedad y al clasificarla, brindar un tratamiento. Y bueno, el índice BODE, ese no viene en las guías ya internacionales, pero viene en la mexicana y es un sistema que evalúa la gravedad del EPOC y este nos va a ayudar para un pronóstico. Entonces, este nos habla de valorar el índice de masa corporal, la obstrucción al flujo aéreo con la FEP1, la disnea con la escala que ya trabajamos, la de MMRC, y la capacidad de una caminata de 6 minutos, que es otra prueba que también nos puede ayudar para identificar disnea. Y este evalúa el riesgo de mortalidad. Y además de graduar qué tanta obstrucción tiene, el BODE también nos puede ayudar para ver si el tratamiento farmacológico ha tenido algún resultado o si otras intervenciones como la rehabilitación pulmonar también sigue como ayudando a la terapia de este paciente. Entonces esto nos habla de pronóstico. Y aquí les dejo las capturas de la guía en donde vamos a utilizar el índice de masa corporal, la FEP1, la disnea y las exacerbaciones. Cada uno tiene una puntuación y de acuerdo a lo que nosotros sumemos, vamos a calcular el porcentaje de supervivencia a 52 meses. Y bueno, ahora en este algoritmo de la guía nos dice que ya identificamos los factores de riesgo, que son los que les pongo aquí, y realizamos el cuestionario. Este es el CAT, pero viene con otras siglas. Y justamente si el CAT nos habla de que el paciente es sospechoso de EPOC o tiene muchos síntomas, vamos a realizar una espirometría. Y si no, pues vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, si se hace la espirometría, vamos a valorar el FEP1 FBC y si está menor a 0,7, vamos a confirmar el diagnóstico de EPOC y ahora hay que hacer como toda la parte del abordaje. Radiografía para hacer el diferencial, ver cómo está la citometría hemática para ver si tiene algo agregado y ver cómo va con los síntomas para una referencia al segundo nivel. Entonces es ahí donde se manda con las indicaciones que les puse. Y bueno, a partir de lo anterior, en 2021 había 4 paneles que evaluaban el EPOC, que venían graduados del panel A, el B, el C y el D. Y esto, el poder clasificarlo en un panel ya con todo lo que mencionamos, nos hacía brindarles el tratamiento. Y para armar un panel necesitábamos el riesgo de exacerbaciones o cuántas exacerbaciones habían tenido, y estas exacerbaciones eran por año, y qué tantos síntomas tenían con la escala de disnea y con la de alteraciones en la funcionalidad, que es el CAT. Entonces, si tenían de 0 a 1 exacerbación en el año, sin hospitalizaciones, con una disnea pues de 0 a 1 y un índice menor a 10, los colocábamos en un panel A. El B consistía en mayor disnea, mayor alteración en la calidad de vida, pero solamente 0 o 1 exacerbación.
El C consistía en más de dos exacerbaciones o más de una hospitalización, con síntomas como más adecuados en la vida diaria. Y el D era el que peor pronóstico, o bueno, peor pronóstico tenía en relación a la disnea, los síntomas y las exacerbaciones por año. Entonces la guía mexicana aún maneja estos cuatro paneles y pues vamos a hablar de ellos en un ratito más. Sin embargo, las nuevas y las más recientes nos hablan solamente de tres. Y entonces aquí se resume todo el abordaje diagnóstico. Eh, Valoramos al paciente, platicamos de sus factores de riesgo, de los síntomas y hacemos una espirometría. Evaluamos que si existe obstrucción por el índice menor a 0,7 y evaluamos otros síntomas de riesgo que tenga para exacerbación, como las infecciones o a qué se dedica. Valoramos post-broncodilatador, cómo se encuentra el FEV1, mayor al 80, del 50 al 70, del 30 al 40 o menor a 30, y con base en esto lo clasificamos en un nivel de Gold. Y aquí tenemos el grado de obstrucción. Y posteriormente, en la nueva, que aquí vamos igual con la anterior, nos los clasifica en tres. El primero, 0 a 1 exacerbación, con los mismos parámetros en la disnea y en la clase funcional. El B, 0 a 1 exacerbación, con los mismos parámetros que platicábamos hace rato. Y finalmente el E, si tenemos más de dos exacerbaciones al año o más de un ingreso, al año, directamente nos manda al panel E y cambia el tratamiento y lo engloba solamente en esa parte. Entonces, quitaron el ABCD y dejaron ABE. Muy bien. Ahora, ya después de hablar de los paneles, vamos a hablar del tratamiento. Y el objetivo del tratamiento engloba dos áreas importantes: reducir los síntomas y reducir el riesgo de que la enfermedad progrese, especialmente en la parte cardiovascular, y con eso buscar reducir la mortalidad. Y los síntomas, aliviar tanto la tolerancia al ejercicio como el estado de salud en general. Son como los objetivos en general. En este algoritmo podemos ver cómo nos hablan de diagnosticar los síntomas, evaluar con todas las cosas que hemos platicado, tanto el FEV1, los síntomas con las escalas que les mencioné, saber cuántas exacerbaciones tiene, dejar de fumar, incluso nos habla de valorar alfa-1 antitripsina. En las guías nuevas lo mencionan, pero pues ahorita no tendría como otro papel. El manejo inicial, que es el que vamos a platicar, y revisar cada cierto tiempo para ajustar tanto la farmacoterapia como la terapia no farmacológica. El primer paso es suspender el tabaquismo. Entonces, es sorprendente cómo hasta el 40% de los pacientes con EPOC, a pesar de que la causa es el tabaquismo y se les da la recomendación, siguen fumando. Entonces, pues esto tiene un impacto negativo en el pronóstico. Y es la medida que más impacta sobre la historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se puede conseguir el abandono total hasta en un 25% de los casos. Entonces, para esto, pues existen ciertas legislaciones y todo eso que se ha reducido el consumo, pero pues no ha sido tan efectivo al final de cuentas. Entonces hay que buscar alternativas, tanto la parte del apoyo de psiquiatría, de psicoterapia, o el cambio, por ejemplo, por parches inicialmente, o incluso hablaban una parte de la seguridad de los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, no hay nada que nos diga que son seguros, por lo tanto no se recomiendan tanto los cigarrillos electrónicos como los vapes. Entonces, el primer paso está aquí demostrado. El segundo, y que también es importante, es la vacunación. Y generalmente nos habla de que todas las vacunas recomendadas por edad deben ser administradas. O sea, ya contextualmente todas las que son para COVID deben administrarse de acuerdo al grupo de edad. La antigripal hace referencia a influenza, o sea que se debe administrar sí o sí anualmente. Con neumococo, de acuerdo al grupo de edad, también se debe administrar. Y también si le falta alguna como la de tosferina, tétanos y difteria, también es como recomendado administrar, así como la de herpes zóster. Entonces, pues son vacunas que deben venir en el cuadro de estos pacientes y que tanto instituciones internacionales como la guía mexicana lo recomiendan. Ahora, el tratamiento no farmacológico consiste en lo que les mencioné, tanto quitar el tabaquismo como en los paneles con más exacerbaciones, la rehabilitación pulmonar, así como la actividad física y la vacunación de acuerdo a las guías locales, que pues en nuestro país tenemos acceso a todas estas. Y bueno, para la parte del tratamiento farmacológico, vamos a hablar un poquito del algoritmo que nos muestra la guía mexicana. Entonces, el tratamiento no farmacológico ya lo platicamos y el farmacológico requiere la estratificación en los cuatro puntos que mencionamos, ¿no? Que eran en relación a las exacerbaciones y los síntomas. El primer grupo nos habla de broncodilatadores solamente, este, digamos uno en realidad, o hacer la combinación, ya sea con un antagonista muscarínico de acción prolongada o un beta agonista de acción prolongada,
o la combinación de dos de acción corta solo para rescate. Entonces ahorita vamos a hablar qué cambios han ocurrido, pero de manera general en el grupo A lo recomendaba solo de rescate. En el grupo B se deben utilizar broncodilatadores de acción corta en justamente pacientes que los menciona como persistentemente disnéicos. El grupo C, un antagonista muscarínico de acción larga ya de todos los días. Y el grupo D, se pueden combinar estos medicamentos e incluso llegan a utilizar un corticoide inhalado. El corticoide inhalado, específicamente en aquellos donde tengan antecedentes de asma o que tengan cuentas de eosinófilos en sangre mayores a 300. Entonces, una diferencia, por ejemplo, con el tratamiento de asma, en donde actualmente el esteroide inhalado de todos los días es la piedra angular del tratamiento, en el EPOC es lo contrario, se refiere o se reserva para los grupos con asma, perdón, con EPOC de difícil control y con estas características en la parte de la citometría hemática o de los antecedentes clínicos. Si se considera con alguna de estas medidas un panel estable, solamente seguirá el seguimiento para prevenir exacerbaciones y mejorar la disnea. Y si no, si se trata de una exacerbación, pues el manejo es totalmente diferente. Ahora, de acuerdo a la mejoría, la cita se hace con medicina interna o neumología y de ahí valorar justamente cada cierto tiempo si requiere triple terapia o si se cita cada 6 meses o si debe haber cambio de inhalador. Entonces, el algoritmo básicamente nos va diciendo que se debe evaluar cada cierto tiempo hasta alcanzar como un buen apego al inhalador, una buena dosis y si no, ir agregándole otro diferente hasta llegar a la triple terapia o incluso a los nuevos como medicamentos monoclonales, como los que vienen aquí mencionados. Sin embargo, pues esto ya le corresponde a tercer nivel. Ahora, hablando un poquito más de la terapia farmacológica en general y dejando a un lado el algoritmo, los fármacos reducen los síntomas, la frecuencia de las exacerbaciones y la tolerancia al ejercicio. Incluso tienen algunos beneficios sobre la FEP1 y esto debe ser individualizado por todos los factores que ya comentamos y justamente valorar en cada una de las visitas la técnica del uso del inhalador, ya que es una de las cuestiones en las que tal vez el inhalador no está siendo efectivo. Y aquí les dejo esta tabla con todas las presentaciones que hay. La mayoría las tenemos en México y recuerden que se clasifican en betagonistas, tanto de acción corta como acción prolongada. Esto de acuerdo a el mecanismo, bueno, qué tan rápido actúen. De esos que tenemos aquí, el salbutamol es el que tenemos más frecuentemente y es el agonista, beta-agonista de acción corta que más se recomienda. Y los de acción prolongada tenemos presentes en nuestro país tanto el formoterol, el idacaterol, el lodocaterol y el salmeterol en todas las presentaciones. Los anticolinérgicos también pueden ser de acción corta. También tenemos disponible el bromuro de ipratropio como los de acción prolongada. Y tenemos el glicopirrón, el tiotropio, el umeclidino, el glicopirrolato, que ahorita les voy a mostrar. Y también tenemos varias combinaciones, por ejemplo, los ABA con LAMA, como el fenoterol ipratropio y el salbutamol ipratropio. Y también tenemos las combinaciones entre LABAs y LAMAs, como los que vienen aquí mencionados. Ahorita les voy a mostrar todas las marcas y los ejemplos. Y también tenemos incluso en algunas situaciones la triple combinación de un agonista de acción corta, un antagonista de acción, perdón, de acción larga, un antagonista de acción larga y los esteroides inhalados, que son para las situaciones que les mencionábamos, donde hay antecedentes de asma o una cuenta de eosinófilos mayor a 300. Entonces, el tratamiento inicial, de acuerdo a las nuevas guías, y creo que está un poquito más como fácil de entender, en estos tres grupos nos habla que si tenemos un grupo A, solamente es un broncodilatador de acuerdo a ciertas características, pero que vamos a revisar. El grupo B podemos combinar dos inhaladores, combinando un agonista de acción larga con un antagonista muscarínico de acción larga. Y en el grupo E, aumentar la dosis de esos dos inhaladores o, en este caso en específico, iniciar el glucocorticoide inhalado. Para el grupo A, el broncodilatador nos va a ayudar en la disnea. Entonces puede ser uno de acción corta como de acción prolongada, el que esté disponible, el que el paciente pueda comprar y el que le pueda mejorar la disnea. Y lo debemos continuar si este aumenta el beneficio. Entonces aquí vale mucho la pena como valorar con cuál responde más el paciente y cuál es el que puede comprar de los puros inhaladores, tanto de acción corta como de acción larga. Como les mencioné, el más frecuente es el salbutamol, pero estos que son de acción prolongada ofrecen mayores beneficios para reducir las exacerbaciones. Entonces debe ser uno al día, solamente un inhalador que sea broncodilatador y que lo podamos ajustar la dosis una vez al día, 2 o 3 veces al día. Y para eso tenemos el formoterol, el indacaterol, el olodaterol y el salmeterol. Son los que tenemos disponibles en nuestro medio.
En el grupo B ya debemos combinarlo, tanto un beta agonista de acción larga como un antagonista muscarínico de acción larga. Entonces, el combinarlos es superior para prevenir las exacerbaciones anuales. Por lo tanto, si se puede adquirir los dos juntos, pues es la terapia farmacológica inicial adecuada. Y tenemos presentaciones de los dos de acción prolongada con esta, por ejemplo, que es el indacaterol licopirronio, que está disponible en México, el umeclidino bilanterol, que también lo tenemos disponible, y el más frecuente que utilizamos es el tiotropio con olodaterol, o el famoso Espiolto. Y en el grupo E, que es donde más exacerbaciones tienen, se puede iniciar con la terapia de los dos de acción prolongada combinada, sin que tenga efectos secundarios al aumentar la dosis. Es hasta como el punto en el que lo podemos como persistir. Sin embargo, si ya tenemos las alteraciones que puede haber asma o que los eosinófilos son mayores a 300, es como importante iniciar triple terapia con un glucocorticoide inhalado que se agregue al dispositivo. Por ejemplo, fluticasona, beclometasona o budesonida son parte de los glucocorticoides inhalados que han demostrado beneficio en los pacientes en este espectro. Y bueno, el ciclo del manejo de manera general habla de revisar los síntomas, evaluar específicamente la técnica y las estrategias no farmacológicas, específicamente la educación de la enfermedad y el tabaquismo, y hacer un ajuste a todo esto. Entonces, pues es un ciclo que se debe seguir hasta que el paciente mejore la disnea. Y justamente, si persiste la disnea, pues hay que evaluar las dosis, cambiar el dispositivo o implementar algún tipo de rescate. Entonces, poco a poco esto se debe realizar y en cada visita lo debemos valorar. Otros tratamientos, hay algunas situaciones en donde se recomienda seguir el déficit de alfa-1 pero pues no tiene como alguna cabida en nuestro país. No se recomiendan los antitusígenos y tampoco los vasodilatadores. Y otra pregunta que muy frecuentemente hacen en el examen es en relación a la oxigenoterapia. Entonces, esta está indicada en pacientes que tengan una presión parcial de oxígeno igual o inferior a 55 milímetros de mercurio, esto por una gasometría, o que saturen 88% o menos, ya sea con o sin hipercapnia, que se confirme en un periodo de 2 veces en 3 semanas. Entonces, son indicaciones muy precisas del oxígeno en este tipo de pacientes. Este es un escenario. El otro es que la presión parcial de oxígeno esté entre 55 y 60. Ahí también iniciamos oxígeno en casa. O si la saturación al aire ambiente es menor a 88%, pero tenemos complicaciones cardiovasculares, ya sea hipertensión pulmonar, edema periférico que sugiera falla cardíaca o aumento del hematocrito de la hemoglobina con policitemia. Son algunas de las situaciones que con esta saturación de oxígeno se debe iniciar, perdón, con esta saturación del aire ambiente se agrega oxígeno. Entonces, cada 60 a 90 días es cuando se hace la reevaluación con gasometría arterial y con saturación de oxígeno en el consultorio. Y aquí tenemos el algoritmo de la guía mexicana, que justamente coinciden las indicaciones que les mencioné. Si no coincide, el seguimiento pues es lo que habíamos estado mencionando, y si no, hay que iniciar el oxígeno. La meta es que lo tenga más de 16 horas al día, como mínimo son las 16, que también es otra pregunta que pueden hacer, y se debe reevaluar cada 6 a 90 días hasta que la dosis sea anual. Y si no, el ajuste se debe hacer de acuerdo al padecimiento del paciente y por lo menos en un año después de que se hayan llegado a las metas y la saturación es mayor al 90%, con una presión parcial de oxígeno mayor a 60, y lo que se evalúa son 30 minutos al aire ambiente, se le puede retirar el oxígeno. Entonces, si todos los pacientes que se les inicia oxígeno y que viven con EPOC, pues en un punto se les puede retirar si el tratamiento no farmacológico y farmacológico ha sido adecuado y la terapia con oxígeno también ha seguido estas indicaciones. Y bueno, para cada una de estas recomendaciones existe evidencia. Sin embargo, la que más impacto tiene es el dejar de fumar, ¿no? Aquí se queda demostrado en los estudios que se ha hecho, entonces pues es lo que deben invitar a los pacientes, ¿no? Que ese hábito lo deben descontinuar. Muy bien, entonces con eso terminamos el tema de POC. No sé si tengan como alguna duda, alguna pregunta y podemos como terminarlo. ¿Me puedes responder para que metamos a la bombón?
Perdón. Gracias, Marisa. Marisa dice que no hay preguntas. No sé quién tenía activado el micrófono. Vale, de acuerdo. Entonces, si no hay preguntas, pues muchas gracias por su atención. Les dejé en la última diapositiva mi contacto por si tienen alguna duda en específico y pues aquí estuvimos a la orden. Y pues que tengan bonita tarde. Gracias.